Hey, ¿qué pasa mi gente? Bienvenidos de nuevo al canal de Niros W. Hoy como invitado Dacia Duster, tracción a las 4 ruedas, 1300 de cilindrada, 130 caballitos, 270 Nm. Uno de los coches más prácticos, más baratos y más performantes desde mi punto de vista. Por 17.000 euros puedes tener una joya así de interesante como este Dacia. Bueno, han evolucionado un montón. Hay un dicho que dice que no eres humano si no has subido una vez en tu vida en un Dacia. Pues mira, aquí lo tienes, aquí tienes la oportunidad para montar en este coche desde los 17.000, o sea, con dos extras más por 18.000 euros ya tienes un SUV que está a la altura de las marcas más competitivas, Volkswagen, Audi, BMW, todo lo que tú quieras. ¿Vale? La gente es que, no sé, es como se estarían, pues si eso es barato, si eso es todo plástico, si eso es no sé qué, no sé cuánta. Un montón de pegas, pero es el coche más práctico, más barato, más bueno. Es justo lo que tú necesitas. Bueno, vamos a empezar a hablar de este coche. Vale, a ver, tenemos aquí un super frontal, la verdad que muy innovador, muy chulo con estos detalles, aunque sea en cheaper, como lo queráis llamar, está muy bien. O sea, este plastiquito por aquí, tenemos la luz diurna de este coche, no hay nada de LED o algo así, pero está bien, no está nada mal, porque al fin y al cabo no lo necesitas, ¿vale? Porque hay un montón de detalles en otros coches que este coche no lo tiene, pero está a la misma altura que los otros más caros. Tenemos por aquí unas llantas en 16 pulgadas, ¿vale? Tracción a las 4 ruedas, ahí nos lo está marcando, y vamos a pasar al interior de este coche y vamos a comentarlo en detalle, ¿vale? Por aquí tenemos piel. Bueno, no está absolutamente nada más. Aquí tenemos los mandos de las ventanillas y vamos a pasar para el interior del coche. También piel, los asientos muy cómodos, un 10, de verdad. Dacia, buen trabajo, súper confort en este coche, no me lo esperaba. Me ha dejado con la boca abierta. Vamos a pasar para adentro. Bueno, a ver qué nos encontramos por aquí. Pues detalles en aluminio. El volante está bien, no es que sea una cosa del otro mundo. Sigue siendo un coche low cost, pero a pesar de ser low cost, no sé, yo lo veo como que está mucho mejor que un Volkswagen, ¿vale? Un Volkswagen de la misma categoría, un T-Roc, ya te está valiendo mucho más dinero que este y no tiene tantos detalles como tiene el Dacia, que me he quedado sorprendido. Bueno, os voy comentando. Lo único que os repito que, no sé, a mí me hubiera encantado de que todo el panel de adelante fuese digital y una caja automática hubiera sido la para limonera. 6 velocidades y la verdad que en gasolina, wow, top, súper bien. Por aquí, ¿qué es lo que tenemos? El control de tracción, el Eco Mod Drive, el sensor de parking, la cámara de atrás que también, y el control de tracción del coche, ¿vale? Y este es el start stop. Bueno, pues aquí tenemos, voy a cerrar la puerta, lo voy a encender, lo vamos encendiendo, vamos a bajar el sonido. Como os había comentado anteriormente, bueno, pues de aquí tenemos el clima, que es muy simple, o sea, no hay absolutamente nada más complicado. Espacio para el teléfono móvil. Aquí tenemos el tempo para guardar en un momento dado para el tempo, ¿no? de la velocidad del coche. Aquí tenemos todo lo que se llama en automático, tracción a las 4 ruedas o bloquear el diferencial de este coche. Coche para la playa, coche para la montaña, coche para la ciudad y coche para la carretera. Full. Desde 17.000 euros no hay nada mejor. ¿Vale? Luego tenemos por aquí una pantalla. Es flipante esto, ¿vale? Una pantalla digital. Opciones, le vamos a dar aquí, lugares cerca del cursor, cancelar,
aceptar, vamos a pasar, aceptar, vale, y esa es la ruta donde estoy en la posición actualmente. Le vamos a echar para atrás, ¿vale? Home. Y aquí tenemos radio, multimedia, teléfono, navegación, vehículo, todo lo que tú, quieras. El material de aquí, este plástico, sí es un poco duro, pero no me importa porque este coche, os lo vuelvo a repetir, sigue costando 17.000 euros. No es que sea regalado, pero tampoco te puedes esperar a cosas del otro mundo, ¿vale? Porque no vale 50 o 70.000 euros. También la lucecita, chaca, 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 en off o en automático, como lo quieras dejar, pam, pam, ¿vale? Airbag también tenemos para el piloto y para el copiloto. Materiales de primera. Por favor, si cuando tengáis la oportunidad, iros y probar este Dacia Duster en un concesionario Dacia, porque de verdad, o sea, me he quedado con la boca cerrada, no hay ningún comentario, es que no le puedo decir absolutamente nada. No hace balance en la carretera, lo vais a ver a continuación en el test de drive de este coche. Así que vamos a apagarlo, chaca chaca. Vale, y vamos a pasar en la parte de atrás de este coche. Bueno, pues por aquí también tenemos los altavoces, también tenemos el abreciera ventanas, la calidad también de los asientos, que están súper bien, lo veo como bravo, o sea, muy bien, bastante espacio. Vamos a pasar para adentro. El asiento obviamente está muy echado para adelante. No tenemos ningún plástico. Aquí está súper soft y casi lo prefiero que en otros coches premium, que aquí ya tienes como los pies muy encogidos. Bueno, otro detalle que tenemos aquí para el Senior, para el Boss, que es el apoyabrazos. Vale, por aquí, ¿qué es lo que tenemos? 5 personas no caben, 4 personas, Isofix para los niños. Y pasamos en esta parte. También tenemos bastante altura en este coche, o sea, no toco con la cabeza el techo como me han pasado en otros coches, o sea, súper chulo. Y esta sería la visión de este Dacia Duster. Sin palabras, os lo repito, es que no le puedo decir absolutamente nada. Y vamos a pasar ahora mismo al maletero. Ahora lo vamos a abrir. Aquí tenemos esta cámara, ¿vale? Que es para el parking. Y también tiene los sensores de aparcamientos por aquí, o sea, esto es basis, ¿vale? Este coche no tiene absolutamente ningún extra. En el maletero te caben 2 maletas grandes, hay bastante espacio, incluso si le quitas el chisme de aquí, pues no hay problema. Una toma por aquí de 12 voltios y te puedes cargar aquí, pues eso, las maletas, o te puedes llevar los perros o el gato o lo que tú quieras. La verdad que hay bastante espacio. Vamos a cerrarlo y es lo que os dije anteriormente. No me esperaba de que este coche fuese tan perfecto y tan completo. Nunca, porque dije, esto verás ahora que va a salir de este coche. Y bueno, no hemos mirado el compartimiento del motor, que lo vamos a abrir ahora mismo. Es de aquí. Y bueno, desde aquí tenemos este supermotor de Dacia 1300 de cilindrada, 130 caballos en gasolina. Súper bien, no necesitas nada más. O sea, ya de consumo está haciendo una media de 5,5. Muy bueno. O sea, bravo. No hay nada. Solamente 2 detalles que había que hacer en este coche, pero por lo demás muy perfecto. Mantenerlo cuesta nada, impuestos también nada.
o sea, muy, muy barato en ese sentido. El seguro de este coche tampoco te cuesta mucho dinero porque no tiene gran cilindrada y es súper eco, de verdad. O sea, como saquen Dacia el coche que ya lo están preparando en eléctrico, yo creo que van a romper el mercado, que es lo que os estaba comentando antes. La gente de Rumanía se compran BMW, Mercedes y Audi teniendo un premium en casa a la hora de comprarse el SUV, que este coche no tiene nada de malo, os repito, está a la altura de los demás SUV. Así que nada, con este view ya pasaremos directamente a la conducción en Autobahn de este precioso Dacia Duster. Bueno, señores, y aquí estamos con el precioso Dacia 130 caballos, 270 Nm, tracción a las 4 ruedas. Aquí tenemos este maravilloso panorama de que la gente siempre se ha reído en teoría porque es todo plástico, porque el motor no es tan fuerte, porque el no sé qué, no sé cuántas. Yo creo que tiene materiales premium este coche, desde luego. Por 17.000 euros no te compras nada mejor que este coche. Entonces vamos a pasar directamente en la prueba de conducción de Autobahn de este precioso Dacia, ¿ok? Como os dije antes, 130 caballos, 270 Nm, motor de 1,3, así que ya estamos en la posición, pisamos el embrague, le metemos la primera marcha y le vamos a dar caña, papi. Vamos a hacer aquí una parada de nuevo, zac, zac, viene algún coche, no viene nadie, libre, opa. Cambia 4.000 vueltas como un diablo. No está hecho para esto, pero me encanta. No sé, es que me siento como rey de la carretera con este coche. Veremos ahora mismo. Saca, nos metemos también. Adelantar, ya estamos a 110. Es práctico, es muy estable, materiales premium dentro de este coche. Y yo no creo que hay que pedir absolutamente nada más a este coche porque es súper bueno, es ligero, va bien, materiales premium, consumo muy bueno, muy bajo y nada de balance, señores. O sea, es un coche muy útil, muy práctico. Nos vamos a quitar porque ya estamos a 150, nos vamos a quitar aquí, ¿vale? No pasa que venga alguno con un Porsche a 220 y se nos lleve por delante. Así que ese es el Dacia, que ofrece confort. Se puede ir también a 150 con él. Lo intentaré a pisar un poquito más, pero no creo que lo logre porque no está construido para eso, pero en el mismo tiempo es muy práctico para todoterreno, para la ciudad. Es un SUV muy completo, porque después del Volkswagen es el coche más vendido en Alemania, ¿vale? Tenemos también navegador, como lo podéis observar, o sea, nada de vaya. Vamos adelantando y vamos con este coche, o vaya, a Berlino que vamos. Súper relajado, se lleva muy bien. Ahí adelante ya tenemos que pegar un freno porque está limitada la Autobahn a 100 km por hora. Tomaremos bien la medida y saca freno, súper bueno, raga, 130 y va frenando el coche súper bien. Entramos ya exitosamente en la zona de 100. Mucho espacio, mucho confort, muy práctico el coche, lo adoro. Personalmente, por este dinero no se le puede pedir absolutamente nada más al coche porque es completo, es completo. ¿Quieres irte con él a la playa? Pues vas con él a la playa, no hay problema. Con esa rueda y con la tracción a las 4 ruedas es una maravilla. ¿Te quieres ir con él en la montaña? Pues también. ¿Vale? O sea que es muy versátil, te ofrece un montón de cosas, un montón de detalles. Así que nada, si os ha gustado el review
este precioso Dacia, pues dejarme vuestros comentarios, suscribiros a este canal porque siempre hay cosas interesantes y muy buenas. Así que nada, si os ha gustado el review de este coche, dejadme vuestros comentarios, suscribiros a este canal, compartir este vídeo también con los amigos y con los más queridos, que no se quieran gastar mucho dinero en un SUV, que es un SUV de bolsillo, ¿vale? Y nos vamos a ver en el próximo review de Niros W. Chao, chao.